Bienvenidos a su programa El Eco de Dios, del Ministerio Casa de Gobierno, un lugar donde recibes enseñanza, instrucción y dirección para tu vida. Estamos viendo una serie que ha tomado bastante tiempo, El Cautiverio del Alma. Dentro del Cautiverio del Alma vas a encontrar programas donde hablamos de la tristeza, la amargura, la soledad, donde hablamos acerca del miedo, donde hablamos acerca de la bajo autoestima, el doble ánimo, entre muchos otros programas que Dios nos ha permitido compartir. Programas de 6 audios, programas de 5 audios, programas de 4 audios, que no superan los 16 minutos, pero que son de gran edificación para todas las vidas. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su corazón. Esta serie, El Cautiverio del Alma, que ha involucrado todo lo que hemos hablado, involucra esta nueva serie que estamos trabajando. Y hoy estamos en el programa número 4 y estamos hablando acerca del cautiverio. Hablamos del cautiverio del alma y explicamos eso. Pero ¿qué es un cautiverio? ¿Cómo se manifiesta un cautiverio? ¿Cómo salir de un cautiverio? Esa es la serie que estamos desarrollando. El cautiverio o la cautividad como tal. Hoy quiero hablar acerca de cuáles son algunos cautiverios del alma, pero también quiero hablar acerca de qué es lo que provoca esos cautiverios y estaré cerrando con los 2 estados de un cautiverio. 13 características del cautiverio del alma. 13 características del cautiverio del alma. Descubrámoslos a través de esta enseñanza. Primero, dolor. Dolor es uno de los cautiverios del alma. Cuando una persona está en dolor, está cautiva. Número 2, la amargura. Número 3, la depresión. Número 4, la opresión. Número 5, la soledad. Número 6, tenemos la tristeza. Tenemos odio como número 7. Número 8, el rencor. Número 9, el remordimiento. ¿Sabe usted que el remordimiento es un cautiverio? Cuando una persona muere, cuando un ser amado fallece y digamos que el familiar o el amigo o el esposo, la esposa, el padre, el hijo, no alcanza a restaurar ese daño que hubo, esa separación, ese conflicto que hubo, el remordimiento queda. Queda esa sensación de ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me despedí? ¿Por qué perdí tantos años en esta situación? Ese remordimiento es algo que destruye, parte en 1000 pedazos el alma, el corazón de una persona. Es por eso que quiero tomar las palabras de un pastor, el pastor Dante Gebel, y él decía, es mejor dar un beso en una mejilla caliente que en una mejilla fría, refiriéndose a cuando una persona fallece. Como pastor, Dios me ha permitido estar en muchos y le digo la verdad. Son los lugares donde menos me gusta ir. Es decir, en el sentido de la tristeza y el dolor que se vive en una funeraria, en el entierro de un ser amado de alguien. Y nos han invitado mucho a dar una palabra de consuelo, a dar una, no diría ceremonia, ¿no? Pero es lo que ellos consideran a despedir su familiar. Y no es fácil llevar un mensaje para allá. ¿Qué palabras pueden ser importantes y valiosas cuando hay un dolor tan fuerte por perder un ser querido? ¿Qué palabras pueden reponer el daño y el dolor que hay en esos lugares? No digo que no. Me gustaría evitar esos lugares porque son lugares de dolor. No es fácil ver a una esposa, a una madre, a un hijo, a un esposo, a un padre, a un amigo sobre el féretro llorando. Es doloroso. Así no sean conocidos de uno, es doloroso ello, porque la muerte es dolor. Y he visto mucho el proceso del remordimiento en muchas personas. De hecho, después de que hay un fallecimiento, un entierro, un velorio, se han acercado personas a buscar consejería, a buscar apoyo espiritual. A nosotros con mi esposa como pastores, a través de la psicología que ejerce mi esposa,
Es increíble escuchar el dolor, el querer cambiar. Mi hijo salió de casa, no me despedí, mi papá no volvió a casa, no pude darle el beso final, eh, discutí con mi esposa, no tuve tiempo de pedirle perdón, ya no está, el Señor se la llevó. Y ese cautiverio podría decir yo que es uno de los cautiverios más dolorosos que puede existir. Y este es el remordimiento. Tenemos 10, la angustia. La persona en angustia es una persona cautiva. Número 11, la aflicción. Número 12, el temor. Número 13, el miedo. Cuando nosotros usamos, por favor, permítame abrir un paréntesis, números en esto, no quiere decir que ese sea un orden de las cosas o que sea lo único que existe. Nosotros tratamos de ser muy prácticos y muy concretos. Si tú prestas atención a nuestras enseñanzas, nosotros pudiéramos extendernos. YouTube nos permite grabar hasta 1 hora, hasta 2 horas, hacer programas de 2, 3 horas, 1 hora, pero no es la intención. Nosotros queremos hacer programas de 15 minutos donde sean concretos, específicos, donde puedas entender un proceso. Por eso es que nuestros programas, sean de 5, sean de 6, sean de 4, tienen un proceso, un inicio y un fin. Tenemos qué es, cómo entra, cómo ingresa, cuáles son las causas, los estados, las sensaciones, cómo salir de allí, porque nos gusta ese orden, ese proceso. Y cuando enumeramos algo, lo hacemos simplemente en sentido de darle un orden a nuestra explicación y de que si tú tomas apuntes, tengas una línea en tu agenda para que puedas entender un poco mejor. Pero no tiene que ser una regla los números puestos sobre esta enseñanza. Hablé de 13 estados del cautiverio del alma, es decir, 13 cautiverios del alma. Eso que mencioné son cautiverios del alma. Algunos de estos ya los enseñamos, los puedes encontrar aquí en canal YouTube, puedes escuchar los 6 audios de la amargura, hemos hablado del dolor, hablamos del miedo, hablamos de la tristeza, de la soledad y hemos venido hablando de ello. Esos son cautiverios. Ahora, ¿qué provoca estos cautiverios? ¿Por qué una persona cae en dolor, amargura, depresión, opresión, soledad, etcétera? Aunque en muchos programas ya lo enseñamos, quiero hablar acerca de 10 cosas que provocan cautiverios. 10 cosas que provocan cautiverio. Número 1, abusos. Los abusos provocan cautiverio. Hay 3 tipos de abusos. Tenemos abusos verbales, abusos sexuales y abusos psicológicos. Los abusos verbales tienen que ver con todas esas palabras que denigran una identidad o una imagen. Bueno, los abusos sexuales no solamente son violaciones, sino de una u otra manera el ver a una persona bañándose sin autorización, el tocarle alguna parte del cuerpo a una persona sin autorización, todo eso se puede convertir en un abuso sexual. Es un ataque al cuerpo de la persona. Y el abuso psicológico, que tiene que ver con un abuso a través de herramientas que oprimen a una persona, que le hacen sentir emocional y sentimentalmente fracasadas, los encierran allí. Los abusos provocan dolor, amargura, depresión, etc. Número 2, maltratos. Los maltratos también provocan cautiverios. Número 3, abandonos provocan cautiverios. Número 4, traiciones provocan cautiverio. Número 5, infidelidades. Número 6, rechazos. Número 7, desprecios. Número 8, consagraciones. Cuando se consagran personas a santos, a ídolos, a dioses, a una cosa, eso provoca cautiverios en una persona. Puede provocar espíritus de aflicción, de temor, de depresión, de miedo, de soledad. Número 9, pactos. Hay tipos de pactos. Muy pronto estaremos hablando de los pactos, del peligro de los pactos. Pactos de sangre, pactos, alianzas de amistad por palabras, pactos con brujería, pactos con cintas, pactos con velas, pactos sobre imágenes, pactos sobre muertos. Todo esto trae cautiverios. Cuando una persona en la muerte, en el estado de muerte de un familiar, hace un pacto inconscientemente, ignorantemente, dice, nunca te voy a olvidar, llévame contigo, está abriendo puertas al dolor, a la depresión, está abriendo puertas a la enfermedad, está abriendo cosas a muchas entidades espirituales que pueden afectar la vida. Y número 10, idolatrías. Las idolatrías
abren cautiverios. La Biblia dice que cuando un padre o una madre es idólatra, Éxodo capítulo 20, dice que vienen maldiciones sobre la tercera y cuarta generación. Todo tipo de maldiciones traen la idolatría. Y, y esas maldiciones obviamente son cautiverios. 10 cosas que provocan cautiverios. Y me despido hablando acerca de los dos estados más fuertes de cautiverio. Los dos estados más fuertes de cautiverio. En primer lugar tenemos el cautiverio voluntario. ¿Qué es el cautiverio voluntario? El cautiverio voluntario es cuando te encierras dentro de ti mismo, voluntariamente, sin fuerza. Decides estar en amargura, decides estar en dolor, en tristeza, decides emprender una relación que te causa dolor, que te causa aflicción, decides temer, decides tener miedo, decides vivir en depresión. Ese es el cautiverio voluntario. Y tenemos el cautiverio involuntario. Ya no tiene que ver contigo, con tus decisiones, ya no tiene que ver con el deseo de haberlo hecho, sino que es el cautiverio involuntario cuando por una fuerza mayor o por una fuerza en contra de tu voluntad, alguien o algo te induce a ello. A través de diferentes manifestaciones, ese es un cautiverio involuntario.